Buenos días, estamos con Sandro Marcone, director general de la Dirección General de Tecnologías Educativas para América Sistemas. Cuéntanos, ¿quién es Sandro Marcone Flores? Bueno, Sandro Marcone Flores es muchas personas, ¿no? Creo que lo relevante, que es en relación a la tecnología, sociedad y educación, es una mezcla de estudiante de ciencias sociales con estudiante de administración y negocios, ¿no? Manejado el negocio del internet durante muchos años en la red científica peruana, ¿no? en el conjunto de proveedor de internet, proveedor de dominios, etc. Pero antes de eso, digamos que toda mi juventud, o mi primera juventud, ¿no? la hice en GRADE, ¿no? El Grupo de Análisis para el Desarrollo, haciendo investigación en política educativa, ¿no? En paralelo me dedicaba a la educación, viví de educación, pagué mi carrera o mis carreras, o mis casi carreras, ¿no es cierto? Las pagué yo mismo trabajando en la Trenner, en la Academia Trenner. Entonces, el tema de educación ha sido transversal, no solo en mí, sino en mi familia. Tengo hermanos con doctorado, además que viven de la enseñanza. Entonces, educación y tecnología han estado dando vueltas por ahí, ¿no? No soy ingeniero, por lo general todo el mundo me dice ingeniero. Considero que mi formación académica es fundamentalmente sociológica y que en el mundo de los negocios me he movido en las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, claro, esto en verdad me hace sentirme muy cómodo, ¿no? Y muy contento, muy apasionado, manejando, viendo, pensando el tema de tecnología en la educación, ¿no? ¿Es la primera vez que trabajas para el gobierno, para el Estado? No, es complejo admitirlo, pero hace 10 años, con lo fuerte que suena, ya estuve en esta posición, ¿no? En este puesto. Lo que pasa es que no había una Dirección General de Tecnología Educativa, sino era el proyecto Huascarán. Yo fui el primer director ejecutivo del proyecto Huascarán durante el gobierno de Toledo, mientras que Nicolás Lynch era ministro de Educación y Roberto Danino era el primer ministro, ¿no? El primer. Entonces no es la primera vez, he estado aquí en esta oficina. De hecho he encontrado a gente, parte del equipo que encontré en diciembre, estuvo desde hace 10 años, ha estado aquí durante estos 10 años, ¿no? Para bien o para mal. Claro, los que pasamos los 40 recordamos pues, los inicios de Huascarán, ¿no? ¿Cuáles fueron las metas y cuáles fueron los logros que se obtuvieron con este proyecto? Es interesante porque Huascarán tenía una posición de liderazgo en América Latina. Estamos hablando de fines del 2000, 2001. Para ese entonces, los únicos países con una agenda clara en el tema de tecnología de la información y comunicación, en el tema de TICs, eran Costa Rica, ¿no? Con la Fundación Omar Dengo, México, con los años que tenían haciendo televisión educativa para resolver el tema de educación a distancia, Chile con enlaces, pero un enlaces adolescente, puber, ¿no? Y paramos de contar, ¿no? Entonces, en ese entonces el Perú tenía una oportunidad importante, era uno de los pocos, o sea, Toledo era uno de los pocos presidentes que tenían en su agenda el tema de tecnología cotidianamente. El proyecto Huascarán ha sido parte de su campaña electoral, ¿no? Entonces él le tenía especial cariño. Y como todos conocemos cómo fue la prensa en esa época, ¿no? La prensa le tenía especial animadversión al proyecto Huascarán, ¿no es cierto? En esa época todo el tema de discusión era ¿cuándo llegan las computadoras? ¿No? Ya hay que poner computadoras, ¿no? Entonces uno salía y decía, bueno, el proyecto Huascarán es mucho más complejo, poner tecnología en la educación es un proyecto de largo plazo, en educación las cosas no funcionan en el corto plazo, ¿no? Y la gente pedía computadoras, ¿no? Entonces esa era más o menos la dinámica, ¿no? El sentido común en la opinión pública pedía computadoras y la agenda técnica tenía que detener la agenda política, ¿no? El sponsor político, que era el del más alto nivel, que era el presidente del país, quería poner computadoras en los colegios, ¿no? Y quería que el proyecto Huascarán empezara en un colegio con la llegada de la tecnología. Y la agenda técnica, ¿no? Decía que no, que el proyecto debía terminar, ¿no? El proyecto de inserción de tecnología debe terminar cuando la tecnología llega, ¿no? Es paradójico, ¿no es cierto? Suena raro, pero es que un colegio tiene que estar preparado, sobre todo un colegio de países como el nuestro, ¿no? Tiene que estar preparado para poder usar la tecnología. Y creo que vamos a tener que profundizar en ese punto
próximos minutos. Pero antes déjame entender bien, o sea, un componente político impidió que Huascarán rindiera los frutos que estaban planeados. O sea, mientras que yo estuve, que finalmente fueron 8 meses, ¿no? Nosotros armamos el proyecto, ¿no? El proyecto no estaba diseñado, era una promesa electoral, se tuvo que diseñar, se hizo una planificación, se hizo un diseño participativo. En este diseño participativo, ¿no? Se involucró a distintas autoridades de la sociedad civil y de la empresa y de otros sectores del gobierno, y se plantearon objetivos que tenían que ver con poner internet y computadoras en los colegios como metas físicas, pero por supuesto desarrollar capacidades en los docentes. Entonces hubo un componente político importante. Yo creo que es importante decirlo porque hoy todo el mundo habla de la institucionalidad de las TICs, ¿no es cierto? Y reclama un liderazgo del más alto nivel. Este país ya tuvo un liderazgo del más alto nivel en el tema de las TICs, y no necesariamente es bueno. O sea, per se no necesariamente es bueno, porque entonces la prensa, la opinión pública ilumina demasiado y la agenda técnica se soslaya con la agenda política, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. ¿Y no era una buena solución hacer pública y de conocimiento masivo la agenda técnica? ¿Por qué la parte de comunicación siempre es un problema en estos proyectos? Bueno, en general, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que el sector público, el gobierno, mira la comunicación, ¿no? Como si fuera publicidad, ¿no? Tradicionalmente, históricamente, ¿no? Y entonces, claro, la publicidad está muy regulada, está muy manejada, ¿no? Y hacer comunicación no es hacer publicidad, ¿no? O sea, la comunicación es un ejercicio bidireccional que incluso inicia con el diseño de los proyectos, ¿no? En el diseño del proyecto tú tienes que empezar a escuchar, ¿no? El comunicar no es fundamentalmente hablar, sino escuchar. Entonces, por eso diseño participativo. Ese componente se hizo durante los primeros meses. Yo creo que luego lo que terminó pasando es que primó la agenda política, ¿no? Con la salida, y ya no tiene mucho sentido ahondar mucho ahí porque ya en su momento eso fue bien polémico, pero con la salida del ministro Lynch, yo puse mi cargo a disposición porque el ministro que entraba claramente tenía otra agenda. Entonces el ministro que venía iba a repartir computadoras con fines políticos y no iba a dejar trabajar la agenda técnica, y desde ese punto de vista a mí me era cero atractivo, ¿no? Continuar en la gestión pública. Bueno, entonces experiencias tienes, ¿no? En este sentido. Para ti, ¿cuál es la vinculación que debe existir entre la tecnología y la educación? ¿Y con qué fines? Claro, yo creo que hay 3 grandes niveles, ¿no? O sea, como por capas, ¿no? Hay una primera capa que es la tecnología tiene que estar al servicio de la educación. Eso tiene que estar claro, no al revés, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si el Ministerio de Educación, esta gestión, está planteándose metas en los resultados de las pruebas censal, ¿no? De logros de aprendizaje en matemáticas y comprensión lectora, nosotros como Dirección General de Tecnología Educativa tenemos que mirar y apoyar ese proceso, ¿no es cierto? O sea, es decir, la DIGETE no puede decidir las prioridades pedagógicas del Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación define las prioridades, el país define las prioridades educativas, el Ministerio de Educación ha hecho un proceso de consensuar las prioridades en el sector de educación con los gobiernos regionales, y entonces nosotros entramos transversalmente como soporte a eso. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no estamos hablando de las tecnologías más convencionales, más clásicas, ¿no? La tecnología de información a secas, lo que antes decíamos TI, ¿no? Estamos hablando también de una nueva ola, de un nuevo fenómeno que es las TICs, ¿no? Entonces, y en las TICs hay una función también de abrir el panorama, ¿no? Que es el segundo nivel. En el segundo nivel, además de ser soporte y transversal al ministerio, lo que hay que hacer es vender conceptos, ¿no? Insertar ideas, ¿no? Poner imaginación tecnológica en mis pares pedagógicos, ¿no? Ellos también tienen que ver que además de ser soporte, hay cosas que se pueden cambiar. Hay paradigmas que pueden darse vuelta con el uso de la tecnología. Lo que no quiere decir que una computadora o la conexión a internet va a mejorar la calidad de la educación per se, pero sí quiere decir que esos instrumentos pueden potenciar las capacidades de los docentes y ayudarnos a identificar quiénes son los que están más dúctiles a cambiar de paradigma, ¿no? A convertirse en menos poseedores del conocimiento y más facilitadores, ¿no? Y acompañadores, ¿no? Acompañantes de sus alumnos. Entonces ese es el segundo. El tercer nivel es un nivel más complejo, ¿no? Y creo que por una posición anticíclica, ¿no? En este gobierno, sobre todo después de la inversión y cómo se hizo la inversión en tecnología en el gobierno anterior, hay que tener un poco más cuidado, pero que es, a ver, si es política nacional y tenemos, ¿no? La Agenda Digital 2.0 como política nacional,
nacional. Si es política nacional que el Perú sea una sociedad de información y conocimiento, entonces tendríamos también que preguntarle a la educación cómo va a colaborar para eso, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, hay ciertas cosas que el Ministerio de Educación está haciendo que debería hacer casi exclusivamente por eso, porque el país necesita estar conectado, ¿no? Y que luego, por supuesto, hay que mirar el tema de los aprendizajes, ¿no? Entonces, yo creo que son más o menos los tres niveles, en donde la educación tiene un sentido, perdón, la tecnología tiene un sentido en la educación. Los proyectos que has encontrado en la DIGETE, ¿cuál es tu evaluación al respecto? Mira, yo he hecho una evaluación personal, que además está publicada en mi blog, que es una cosa muy poco dinámica, es casi como un cajón donde yo voy poniendo reflexiones, ¿no? Entonces, y esa reflexión personal es una mezcla de frustración y una mezcla de optimismo, entusiasmo, ¿no? Contundente. ¿Por qué frustración? Porque he encontrado 10 años después que muy pocas cosas han cambiado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de registro de la información, ¿no? Generación de evidencia, ¿no? Nosotros podríamos pensar, tenemos 10 años de uso de tecnología en el país, ¿no? Yo podría agarrar al director de esta oficina, podría mirar hacia atrás y decir cuál ha sido el impacto de los colegios conectados a internet, ¿no? ¿Qué ha sido mejor, los de primaria, los de secundaria? O sea, hay un montón de información que nosotros deberíamos tener hoy día para poder hacer política, ¿no? Y no hay información sistematizada, ¿no? La mejor información es la que está en la cabeza de los funcionarios. No hay un sistema de conocimiento, de gestión del conocimiento en DIGETE ni en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, el Ministerio de Educación tiene una gran misión, que es el conocimiento, ¿no? ¿Y no te parece sospechoso eso? Me parece frustrante, ¿no es cierto? Yo creo que sospechoso, no, ni siquiera es una sospecha, yo creo que es una certeza. Lo que sucede es que, en general, la labor de introducir la tecnología en la educación no puede empezar por el aula. Tiene que empezar con respecto a los motivos por los cuales no hay registro de eso, siendo DIGETE, siendo educación, siendo conocimiento, que no se registre eso. Mira, yo creo que es si quieres, es más una negligencia, ¿no? Y además responde a un modelo en donde la Dirección General de Tecnología Educativa tiene por ROF, por mandamiento funcional, la tecnología en el aula, ¿no? Y la Oficina de Informática, ¿no? Tiene la tecnología en la sede central y en los órganos intermedios, ¿no? Entonces, este divorcio de ROF, ¿no es cierto?, lo que hace justamente es eso, porque tú puedes avanzar a una velocidad en el aula, ¿no? Pero en la sede central, ¿no? De repente no se usa ni Skype, ¿no? Siendo más específico, ¿cuál es la evaluación que hace actualmente la DIGETE con respecto al programa OLPC? Nosotros creemos que se avanzó, o sea que un proyecto de tecnología tiene que hacer acceso, uso, apropiación y sostenibilidad, ¿sí? Y creemos que el gobierno anterior solo trabajó acceso. O sea, lo que hizo, ¿no?, fue pensar, planificar y comprar 850.000 computadoras, ¿no? ¿Pero estaban planeadas las otras etapas? No. No. Por eso digo, o sea, solo trabajaron en acceso. De hecho, no hay un plan ni pensado, bueno, de repente pensado, pero no hay un plan escrito ni sistematizado sobre qué va a pasar cuando estas computadoras empiecen a fallar, ¿no es cierto? Ni qué va a pasar cuando estas computadoras entren en obsolescencia absoluta, ¿no? No hay un plan de reciclaje, no hay un plan de reposición, ¿no? De hecho, ni siquiera había un plan de distribución. Las 850.000 computadoras se compraron, ¿no? Entregadas en el Callao, se habían pensado distribuir en ciertos colegios, pero no estaban contratados los servicios para distribuir, ¿no?, estas máquinas. Entonces, esta gestión, a partir de julio del año pasado, ha tenido que, yo no estaba todavía en el proyecto, ¿no es cierto?, pero yo llegué en diciembre del año pasado, en la dirección. Entonces, esta gestión ha tenido que agarrar las computadoras, estando de acuerdo o no de acuerdo con ellas, ya estaban, ¿no es cierto?, estaban acá y había que llevarlas a los colegios, ¿no? Entonces, antes que se quemen. O sea, uno puede pensar que las 40.000 XO que se quemaron, ¿no es cierto?, suena un montón, pero 4 meses antes, ¿no?, habían más de 300.000 máquinas en ese almacén, ¿no? Entonces, y estábamos repartiendo a 1.500 máquinas por día. Entonces, si el incendio hubiera sido una semana después, ¿no?, hubiéramos encontrado la mitad de las máquinas. Si hubiera sido una semana antes, hubiera sido el doble. Entonces, en ese momento la velocidad y la intensidad era así. Y hemos tenido que repartir máquinas en los meses más complejos de la gestión pública, enero y febrero, ¿no? Pero, dime, distribuir notebooks o LPCs XO es realmente reducir la brecha si mides penetración.
O sea, claramente. Acá hay una equivalencia entre entregar la máquina y haber aumentado la cobertura. O sea, yo creo que hay hay que definir cobertura de qué. O sea, yo creo que el acceso a computadoras, la matriz de acceso a computadoras en el sistema educativo peruano claramente ha cambiado, ¿no? Y eso está bien. Yo creo que nadie puede decir eso está mal. Lo que pasa es que eso no es suficiente, ¿no? Okay. Entonces, está bien, tenemos ahora infraestructura, hemos saltado en la distribución internacional, estábamos en un nivel, hemos dado un salto cuantitativo respecto a penetración de computadoras en la educación pública, largamente. Para que tengas una idea, en el 2005, ¿no? El sistema de estadística del Ministerio declara que habían más de 900 alumnos por cada computadora en las zonas rurales. Para el 2010, ¿no? Ya habían 14 alumnos por computadora en zonas rurales. De hecho, en el sistema, y eso no cuenta el 2011, que es cuando más computadoras se han entregado, en el 2011 se han entregado 500.000 computadoras. Entonces, ese ratio, si lo miramos a final del 2011, seguramente cuando apenas tengamos el cálculo, se va a ver reducido más. O sea, tiene más probabilidades de tener acceso a computadoras en zonas rurales que en zonas urbanas hoy, ¿no? O sea, digamos que a pesar de los vacíos y la improvisación, finalmente es un logro rescatable el hecho de la mayor usabilidad. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Yo no lo hubiera hecho de esa manera. Yo no hubiera hecho un macro proyecto vertical, ¿no? Sin consultar con las regiones, decidiendo todo en Lima. Yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Pero ya están las computadoras ahí. Tenemos 100% de cobertura. O sea, el 100% de las escuelas primarias y secundarias públicas de este país tienen equipamiento, tienen computadoras. Eso era un sueño hace 10 años. ¿Han encontrado evidencia de que ese uso de las computadoras ha motivado un mayor interés o ha despertado algunas inquietudes intelectuales en los alumnos? Tenemos dos tipos de evidencia, ¿no es cierto? La evidencia casual, anecdótica, que es la que siempre ha existido y con la que tradicionalmente se ha hecho política en este país, que claro, que mira, por ejemplo, la profesora de Puno, que ha hecho un manual de uso de las XO en la educación y ha sido traducido a 8 idiomas y es casi una estrella en temas de Sugar y en la comunidad internacional de desarrolladores. ¿Cómo se llama ella? Denka, si no me equivoco es Denka Rodríguez, pero el apellido no estoy seguro. Entonces, ese blog donde ella interactúa y atiende y resuelve problemas, ¿no? es una joya, ¿no? Y como esas, hay una lista enorme de casos de profesores y de alumnos, ¿no es cierto?, que hacen cosas maravillosas. Nuestra ¿no? Quina Malpartida o nuestra Sofía Mulanovich. Nuestra Sofía Mulanovich en la educación. Es la única evidencia sistemática, ¿no? Con rigor científico es la evaluación que hizo el DIP, ¿no? Es una evaluación que miró primero a 6 meses, miró luego a 15 meses y que en general el BID ha invertido con $1 millón en esta evaluación, ¿no? El BID, no el gobierno peruano. Y es la única evaluación de ese tipo en el mundo. No se ha hecho otra evaluación de ese tipo. ¿Qué dice la evaluación del BID, Sandro? La evaluación del BID dice cosas de 3 tipos, ¿ya? Hay cosas en las que habla del desempeño académico, hay cosas en las que habla de variables de entorno, y hay cosas en las que habla de capacidades o competencias cognitivas, ¿ya? Yo creo que depende de quién es el interlocutor, ¿no es cierto? Uno puede coger cualquiera de estas 3 cosas, ¿no? Y yo cogería la de competencias cognitivas. Te vas a dar cuenta cuando te cuente las 3 por qué, ¿no? En competencias cognitivas, después de 15 meses, el BID encontró que los niños que habían tenido acceso a las XO, ¿no? Al proyecto Una Laptop por Niño, a la aplicación de la visión OLPC en el Perú, habían logrado un avance de casi 5 meses respecto a las capacidades cognitivas, ¿no? En relación a los que no habían tenido acceso a ese programa, ¿no? Las capacidades cognitivas medidas por el test de Raven, ¿no? Lo que definen son justamente es como la materia, el capital, la materia bruta sobre la cual luego el aprendizaje se construye, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Yo siento que tenemos evidencia de que el uso de tecnología en el aula aporta en las capacidades cognitivas, ¿no? Aunque no aporte directamente o en periodos de tiempo corto, como son 15 meses, en los aprendizajes. Porque lo que encontró la evaluación del BID es que, claro, los aprendizajes medidos con pruebas convencionales, tradicionales de matemática y comprensión verbal, no tuvieron diferencias significativas entre la escuela, el grupo control y el grupo de tratamiento, ¿no? Pero sí las capacidades cognitivas. Dentro de esas capacidades cognitivas, ¿cuáles son las que han tenido mayor desarrollo? Y me imagino que es
en base al software que venía ya dentro de la máquina o las herramientas de navegación y el acceso a esa información. Así es. En general, el problema que tuvo la aplicación OLPC, uno de los grandes problemas de fondo que tuvo la aplicación OLPC, es que esto no estuvo acompañado de Internet, ¿no? En otros países donde se han puesto XO, se han conectado al colegio a Internet, por ejemplo Uruguay. Aquí no, aquí se ha desplegado, ¿no?, al 100% del sistema de las escuelas de educación básica regular las XO, pero todavía seguimos con un número limitado de escuelas conectadas a Internet. Entonces, claro, lo que hemos visto son capacidades cognitivas sin conexión a Internet, ¿no? Entonces, en una navegación en la capacidad de memoria flash de las máquinas, en un uso relativamente limitado de las máquinas, ¿no? Porque, claro, la curva de uso de los niños ha sido muy alta, muy rápida en los primeros meses, pero la máquina en sí, una computadora en sí, también llega a aburrir a un niño, llega a un momento, ¿no es cierto? Entonces, sí, cuando ya no tiene más novedades. Y la máquina no tenía la capacidad para llenarla de infinitos recursos digitales. El docente al mismo tiempo no tenía la capacidad para ingeniárselas y construir nuevos recursos. Entonces, ahí es donde va a empezar a sentirse todas las falencias de planificación estratégica del proyecto, ¿no es cierto? Pero, como te digo, en la evidencia sistemática que tenemos, nosotros tenemos una gran razón para continuar, que es el trabajo de la tecnología en la educación impacta en las capacidades, en las competencias cognitivas, ¿no? Es decir, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de comunicarse, el pensamiento abstracto. Sobre esas capacidades cognitivas, y lo puede decir cualquier psicólogo educacional, se construyen los aprendizajes. Entonces es como haber regado el terreno y haber puesto la semilla, ¿no? Y entonces esperar que dé fruto. Claro, si yo voy al campo a mirar al fruto antes de que sea tiempo de cosecha, voy a encontrar que no es fruto, que no es producto. Y eso es lo que pasó en términos de aprendizajes, ¿no? 15 meses después fuimos a buscar resultados, impactos en los aprendizajes, y eso era algo que cualquier educador te hubiera dicho, no se puede. O sea, la educación es una ecuación compleja, en donde es multivariable, en donde es probable que cada una de las variables por sí solas, si las aíslas, su aporte marginal va a tender a cero. Porque justamente la combinación de todo en los largos plazos. Con respecto a las variables del entorno, ¿qué dice el informe del BID? El informe del BID no encontró diferencias significativas en términos de motivación docente, satisfacción, o sea, estaban satisfechos, ¿no es cierto? Los niveles de satisfacción eran buenos, pero no había diferencias significativas entre el grupo control y el grupo tratamiento. Y ahí también es importante anotar dos cosas que tienen que ver con el diseño de la evaluación. El primero es que en la evaluación no se incluyeron a los colegios unidocentes multigrado, en donde las computadoras llegaron primero y en mayor cantidad, en donde las computadoras llegaron en el modelo 1 a 1, ¿no? En el resto de colegios no todos tuvieron el modelo 1 a 1, ¿no? Y por lo demás donde las computadoras deberían haber tenido un mayor impacto, conceptualmente, porque eres en los colegios donde la educación es más difícil, ¿no? Es un solo docente, niños multigrados de distintas edades en una sola aula, con pocos recursos, ¿no es cierto?, en zonas muy alejadas, rurales, dispersas y pobres, ¿no?, del país. Entonces ahí podríamos pensar que habría un mayor impacto. Y lo otro que es importante, no solamente esta ausencia de los unidocentes, es el tema de, en estos 10 años, lo que se ha hecho en términos de tecnología educativa no solo depende del ministerio, ¿no es cierto? Los padres de familia, algunas empresas, fundaciones, han hecho un montón de cosas. Entonces, cuando uno mira las características del grupo control, de los colegios del grupo control, tú lo único que puedes decir claramente es que, claro, no tenían XO, pero tenían computadoras. O sea, los docentes tenían, el 60% de los docentes de los colegios del grupo control tenían acceso a una computadora. El 56% de esos docentes habían usado la computadora asociada a su clase la semana pasada. Entonces, el impacto, ¿no?, en estas variables de entorno del tema de las computadoras o del uso de la tecnología ya se había dado. Entonces, comparando, eran altos, eran niveles de satisfacción altos, pero comparando no había una diferencia significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estábamos al otro lado de la valla, ¿no? Entonces, hay que entender qué cosa es lo que se ha evaluado, ¿no? Se ha evaluado la tecnología en el aula, se ha evaluado la XO, se ha evaluado el proyecto Una Laptop por Niño, se ha evaluado el software, ¿no? O sea, hay que entenderlo. ¿Qué es lo que se ha evaluado a tu criterio? Sí, yo creo que se ha evaluado, ha sido un poco esquizofrénico, porque se ha evaluado la aplicación de la OLPC en el Perú, es decir, el programa entre comillas, Una Laptop por Niño, ¿no? Eso es lo que se ha evaluado, o sea, cómo se usó el modelo OLPC mundial, internacional, en el Perú, cómo se implementó. Pero el objetivo principal, que
que declaraba ese programa, que era la mejora de la calidad educativa, no estaba correlacionado con las acciones en el campo. Entonces, se ha evaluado al proyecto por su objetivo principal, pero era crónica de una muerte anunciada, digamos, las máquinas no fueron con un plan y con un software específicamente orientadas a apoyar razonamiento matemático y comprensión lectora. Mira, a esta altura de la entrevista creo que vale la pena profundizar en un mecanismo de gestión pública que veo que se está felizmente imponiendo en algunas gestiones, en algunos ministerios. ¿Cómo tu dirección de investigación te proporciona evidencias para luego actuar en consecuencia en el ajuste de la política?